Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la autoridad que Dios ha dado a los seres humanos en la tierra. La tierra fue creada para el ser humano. Todo Dios lo dispuso para que el hombre ejerciera autoridad aquí en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya el enemigo de Dios, el enemigo de la tierra misma, estaba aquí en el planeta. Se le conoció como la serpiente antigua o Satanás o el diablo. Así que cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, ya Satanás estaba aquí. Por eso Dios le dio autoridad. Autoridad sobre el diablo y todas las obras que el diablo pueda hacer en la tierra. Todo esto es enseñanza y es importante conocerlo porque desde el principio Dios delegó toda autoridad, que es la facultad que Dios da al ser humano para gobernar la tierra, para ejercer mando. Es un derecho legal que Dios establece. Así que vamos a hablar de lo que es la autoridad de Dios establecida desde el principio. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Es muy bueno conocer la autoridad que Dios nos ha dado para ejercerla, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que el reino de Dios sufre violencia y los valientes son los que toman el reino por la fuerza. Así que es tan importante el poder usar la autoridad que Dios nos ha dado para luchar en contra de Satanás y todos sus demonios y decretar, implantar, desarrollar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad y en todo el México, ¿verdad? Así es. Sean todos bienvenidos. Sí, tenemos allí, por ejemplo, las palabras en griego que nos habla de la autoridad y el poder, como autoridad es exousia y el poder es dunamis en griego, lo cual lo uno y lo otro se complementan, porque no se puede tener autoridad sin el poder y viceversa también, no se puede tener poder sin autoridad. Y nosotros tenemos la iglesia, Dios le dio ya la autoridad y el poder, que la autoridad es la vestimenta, ¿no? Es el ropaje. Dios nos dio, por ejemplo, en Efesios la armadura. Ese es el ropaje espiritual, la armadura de Dios, para que entonces podamos ejecutar la autoridad, y eso es el poder que nos ha sido conferido ya por Jesucristo al entregar las llaves del Hades y de la muerte a la iglesia. Así que la iglesia por eso tiene poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernante de las tinieblas de este siglo. Así que no hay razón para que la iglesia esté en miedo o en temor. Y si alguien desconoce esta parte, bueno, hoy van a conocer entonces que tienen poder y autoridad, que eso fue lo que conocieron los discípulos del Señor Jesucristo. Y muchos de ellos lo conocieron después que Jesús estuvo 3 años y medio aquí en la tierra. Allí es cuando ellos ejercieron el total poder y autoridad y comprobaron de que Dios los había hecho, como dice la carta de Pedro, que son reyes y sacerdotes. Así que todos nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes porque no venimos de un ADN de padre y madre solamente, sino un ADN que viene directamente del trono de Dios, porque Dios sopló en nosotros aliento de vida y Él nos hizo para gobernar, para dirigir, para ser mayordomos y administrar los recursos aquí en la tierra. Así que sí, el hombre es el único ser de todos los seres vivos que Dios le dio poder y autoridad. Porque Dios nos hizo para señorear. Así es. La Biblia es la palabra que nos va a enseñar todo ello. Es el manual que Dios estableció para el ser humano. Cuando un fabricante produce un producto determinado, establece un manual
el manual de operación De las de ese instrucciones. producto, donde están las instrucciones para poder usarlo correctamente. cómo usar correctamente ¿Y para qué sirve? ese producto, exactamente. Pues es lo mismo, el creador del ser humano es Dios, el creador del planeta Tierra es Dios. Dios creó todo en beneficio del ser humano y dejó un manual de instrucciones Que es la para Biblia, que podamos su nosotros palabra. ser guiados aquí en la tierra, porque el enemigo de Dios ya estaba en la tierra. Satanás representan las tinieblas, la confusión, el engaño, la mentira. Entonces necesitábamos un manual que nos diera luz para entender para qué fuimos creados, cuál es el propósito de vida aquí en la tierra, hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué tenemos de parte de Dios para librar el engaño del enemigo? Todo eso está en este maravilloso manual. Es la palabra eterna de Dios. Los tiempos pasan, las culturas pasan, las modas pasan, los gobiernos pasan. Lo único que no pasa es la palabra de Dios. Es la palabra eterna, la palabra que todo lo creó. La palabra que un día vino a la tierra, representada en Jesucristo. Cristo se caracterizó por la palabra viviente. Él fue el maestro de la palabra. Él enseñó cosas que el hombre no conocía. Por eso Jesucristo dijo, van a conocer la verdad y serán libres del engaño de Satanás. Solamente a través del conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios, podemos conocer la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. Por eso debemos apartar tiempo para escudriñar las Escrituras. Todo tiene un tiempo y en el tiempo de Dios, Dios introdujo la palabra escrita aquí en la tierra. La palabra es eterna. Siempre ha existido la palabra porque la palabra es Dios, pero al cumplimiento del tiempo profético, todo tiene un tiempo para la tierra, para el tiempo del hombre en la tierra. Dios introdujo la palabra que hoy la conocemos como las Sagradas Escrituras. Por eso hoy podemos conocer acerca de estos maravillosos libros, tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para conocer quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí en la tierra, hacia dónde vamos, qué pasa después de la muerte. ¿La muerte es el final de la vida humana o hay más allá? ¿Hay otra vida después de la muerte? Todo esto está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Y solamente a través de la palabra y del Espíritu Santo dado por el Señor Jesucristo a la iglesia cristiana, hoy podemos entender todo ello. Por eso todo cristiano, hombre o mujer, que estudia la Biblia guiado o guiada por el Espíritu Santo, tiene sabiduría, tiene conocimiento para poder vivir en esta tierra a pesar que el diablo está en la tierra y poder ayudar a otras personas. Hoy hablaremos de la autoridad porque fue lo primero que Dios estableció, porque ya Satanás estaba aquí en la tierra cuando Dios creó a Adán y Eva. En Génesis, vayamos al principio de las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, habla de la creación de Adán y Eva y de la autoridad. La autoridad es la facultad que Dios da o delega para gobernar aquí en la tierra, para ejercer el mando, para poder ordenar conforme a los propósitos de Dios. Por eso todo fue así desde el principio, y en Génesis 1, 27 y 28, allí empieza el conocimiento de cómo Dios delegó la autoridad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Aquí tenemos la creación de Adán y de Eva y la delegación de la autoridad que Dios dio al Dios matrimonio para de Adán señorear, y Eva. o sea, para que señoree Sobre sobre todo lo creado. gobernar sobre la creación, pero hay que precisar lo siguiente. La autoridad que Dios dio desde el principio tiene que ver sobre los animales de la creación. Sí. Tiene que ver, vamos a revisar el versículo 28, Dios dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread o gobernar. ¿Sobre quién? Número 1, los peces del mar. Sí. Las Número aves de los 2, cielos. las aves de los cielos. Y en todas las Y bestias. número 3, en las bestias que se sobre la mueven tierra. o se arrastran en la tierra, entre ellas la serpiente. Sí. O sea que Dios estableció la autoridad desde el principio sobre seres vivos menores que el hombre. Sí. Aquí la En todo lo autoridad creado no por Dios. es sobre el hombre. No. Eso hay que precisarlo. La autoridad que Dios delega no es para el hombre por el hombre, sino es para gobernar La los creación de Dios. animales que fueron Plantas, parte de la animales. creación de Dios. Así que este es el gran principio que debemos conocer, porque desde el principio Dios estableció esta autoridad. Y conocemos la historia en Génesis capítulo 3, dice la Biblia que la astucia del diablo, el diablo es un espíritu, el diablo como espíritu necesita un cuerpo donde manifestarse, y entonces vio el cuerpo de una serpiente y se introdujo dentro de la serpiente. La serpiente no habla, el que habla es Dios o Satanás, quien estaba aquí en la tierra, o Adán y Eva, que fueron creados con el habla. Así que solamente Dios es el que habla, el hombre es el que habla, pero también Satanás habla. Es un espíritu, Dios es espíritu y nosotros fuimos creados como espíritu. Y la característica del ser humano en la tierra es que tenemos un cuerpo, nuestro espíritu habita dentro del cuerpo de carne, del cuerpo que viene de la tierra. Así que legalmente Dios estableció la creación del hombre espíritu dentro de un cuerpo, es lo legal. Por eso nacemos en el vientre de una madre y en 9 meses se va formando el cuerpo dentro del vientre de nuestras madres. Ya cuando el bebé sale, cuando salimos del vientre de la madre, ya el cuerpo está formado, porque legalmente de esta manera entramos al planeta Tierra. Pero hay otros espíritus que están de manera ilegal, como es Satanás y todos sus demonios, y están a la caza de cuerpos a los cuales alojarse. Y entonces aquí, en Génesis capítulo 3, encontramos que la serpiente, Satanás, el diablo, era astuto y entonces viola el cuerpo de una serpiente, se introdujo en la serpiente y por medio de la serpiente engañó a Eva y ha engañado a mucha humanidad, porque cuántas culturas en el mundo adoran la serpiente, han creído que la serpiente es un reptil sabio y entonces creen que la sabiduría está en la serpiente, cuando el diablo es un poder engañoso. La Biblia dice que cuando Dios creó a este ángel que estaba en el cielo y después cayó, Dios lo lanzó a la tierra, fue un ángel creado con sabiduría, tiene mucha sabiduría. La Biblia dice que este ángel creado por Dios era más sabio que Daniel, el profeta. Y Daniel en su tiempo en Babilonia era 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. Sí, pero ahorita esa sabiduría es corrupta. Así es una sabiduría engañosa, sí, mentirosa, mala. Sí. O sea que hablar de astucia es hablar de todo un plan estratégico
del diablo para hacer caer en la trampa al ser humano en la tierra. Por eso dice aquí, la serpiente era astuta. Sí. Y en 2 de Corintios 11:3 podemos leer allí cómo Eva cayó bajo el embrujo del diablo. De otra manera, bajo el poder espiritual de Satanás, que es el poder de la hechicería. Ese poder tiene un dominio sobre la mente, sobre el alma. En el alma están los pensamientos del hombre, las emociones del hombre, y es allí donde nosotros tomamos decisiones. Entonces Eva cayó bajo este dominio del poder de la hechicería del diablo, Bueno, y sus sentidos fueron perturbados y tomó la decisión equivocada. El problema es que Eva se puso a platicar con la serpiente. Porque allí está el poder. Ahí ¿Dónde está donde se le abre. Poder espiritual? En la palabra hablada. Ella se puso a platicar porque dice aquí, pero la serpiente, el poder de la palabra, sí, que habló la astucia Satanás, la astucia mala. Y allí está el diablo. poder de la hechicería. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. O sea, Dios le había dicho que iban a morir si comían. Sí, así es. Y la serpiente le fue y le dijo: no van a morir. Así es todo lo contrario. Sí, así es. El diablo habla todo lo contrario de la verdad de Dios. Por eso. Y todavía le dijo más. La palabra engaña. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ahí está el engaño. Sí, por diablo, eso, ¿cómo mentira engaña el diablo? A través de palabras. Sí. Las palabras que oímos con nuestros oídos pueden engañarnos. Por eso, si nosotros no tenemos un filtro para poder clarificar lo que oímos, caemos en el engaño. Se puso a platicar con Satanás y Satanás la engañó. Porque Dios dijo: van a morir. El poder de la hechicería, que es un poder de dominio. Sí. O sea, que ese poder va a dominar el pensamiento o la mente de la persona para que la persona ejecute la voluntad que quiere el diablo que se ejecute. Y esto fue lo que sucedió con Eva. Pero por eso le dijo, ¿no? No van a morir, sino que sabe Dios que van a conocer la verdad, que sus ojos van a ser abiertos. Sí, entonces serán la mujer como Dios. Vio como un fruto bueno eso, ¿no? Y sí, entonces comió. El diablo habla verdades a medias, porque le dijo: mira, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso no es mentira, eso es verdad. Pero eso le infló el único que sabe el bien y el orgullo. mal es Dios. En ese tiempo, en ese momento preciso, Adán y Eva no conocían el mal, solamente conocían lo bueno. El mal entró por el pecado. Antes del pecado solamente conocían lo bueno, pero el diablo en su astucia le dijo a Eva: serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Por eso, cuando Dios los echó fuera del huerto del Edén, después que hubo la sanción por el pecado, después que hubo la declaración de la maldición que entró a la tierra por el pecado, Dios dijo lo siguiente, capítulo 3 de Génesis, versículo 21 y 22. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque estaban desnudos, el pecado nos desnuda. El pecado nos hace avergonzarnos, es lo que hace el diablo. El diablo trata de desnudar al ser humano, trata de quitarle la ropa, trata de avergonzarlo. Entonces Dios los cubrió
con Sí, el túnicas, 22. y esto habla del primer sacrificio Sí. que Dios hizo en el huerto Pues del sí, Edén, pues sacrificio de sangre. Tuvo que derramar sangre para matar a esos Tuvo animales. que derramarse sangre. Sí, de es allí la- el principio de la vida en la sangre. Es la primera ofrenda que alguien dio a alguien, y Sí. eso es Dios al hombre. Él nos dio la primera ofrenda, donde también está profetizando acerca de la venida de Jesucristo Sí, para ahí. salvar Así es. al mundo de los pecados. Así es. Para cubrir al hombre todos sus Allí se pecados. demuestra el amor de Dios. A pesar de que Adán y Eva le habían fallado a Dios, habían cometido alta traición a Dios, porque ellos tomaron la decisión de pecar, de violar el mandamiento de Dios. Fue una decisión personal, pero aún así Dios mostró su amor hacia ellos, vistiéndoles, haciendo un sacrificio que representaba este sacrificio lo que vendría al futuro, en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Por eso empezó todo bien hasta que apareció la astucia del diablo a través de una serpiente, hizo caer a Eva, y a través de Eva cayó Adán. Entró la maldición en el matrimonio, en la familia, y desde entonces hay maldiciones. Hay que romper maldiciones. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer ninguna religión de entretenimiento en la tierra. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, Adán y Eva, que estaban perdidos en su pecado. Por eso Dios estableció el primer sacrificio, que representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, y también Hoy todo ser humano puede ser salvo de la condenación eterna por medio de Jesucristo. Solamente tenemos que creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo para que nos vaya bien aquí en la tierra. Así que hoy hay salvación, y es lo que predicamos aquí en La Voz de la Alianza, y las iglesias, pastores, ministerios están predicando el Evangelio de Jesucristo para que cualquier persona tenga la oportunidad de salvación. Sí, La por primera eso- persona que dio el paso para la salvación fue Dios. así es. No fue el hombre estaba perdido. Ya estaba perdido. Ahora, es tan importante también el segundo paso que hizo Dios, de no nada más sacrificar unos animales para cubrir el cuerpo de Adán y Eva, ¿no? Sino que también dice el versículo 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que le Sí. dijo el diablo a Eva. Ahora- Van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí. Entonces cayeron en pecado. Dice, Ahora Dios ahora dijo, pues, dijo Dios, ellos ya saben el bien y el mal como nosotros, Sí. dijo Dios. Entonces Dijo Dios, hay que echarlos fuera del Edén. que no se alargue su mano Así y es. tomen también del árbol de la vida y coman y viva así para siempre el hombre. O Sí. sea, ahí también los estaba cuidando, los estaba librando, ¿no? Porque si hubieran comido en esa condición del árbol de la vida, ya no hubiera podido ser posible cambiar al hombre, ya Sí, hubiera porque permanecido para siempre pecado El y alejado árbol de de la Dios. vida es el árbol de la eternidad. Sí. Así que si Adán y Eva en su pecado comían del árbol de la vida, iban a permanecer eternamente Sí. en su pecado. Por eso Y los no echó del habría huerto. salvación ya Por eso para los ellos. echó del huerto. Por donde eso los estaban, echó. sí. Para que no comieran en esa condición de pecado. Para que y no pudiera comieran del Dios árbol de la vida. rescatarlos después. Así es. Por eso el segundo Dios es acto Dios de protección. amor y de misericordia de Dios. Salvación, protección, Sí. de seguridad. Por eso toda buena dádiva viene de Dios. Aquí tenemos entonces todo lo que sucedió desde el principio. Dios le dio a Adán y Eva autoridad, pero la perdieron en el pecado que cometieron. Esto es necesario conocerlo. Una persona en su pecado pierde toda autoridad. Por ejemplo, en un matrimonio, si el esposo adultera, por el adulterio pierde la autoridad de ser varón, de ser cabeza, de ser sacerdote en su hogar.
La Biblia dice que le va a dar todo a el enemigo. Así que es la manera astuta en que el diablo está quitando la autoridad dada por Dios. Dios da autoridad, el diablo la quita. Dios da la salud, el diablo la quita. Dios da la economía en la familia, el diablo roba la economía de la familia. Dios es dador, toda buena dádiva viene de Dios, pero hay un ladrón, Satanás. El diablo roba todo lo que Dios le da al hombre aquí en la tierra. Por eso necesitamos protección. A esto vino Jesucristo, a librarnos del engaño del enemigo y darnos la protección necesaria. Para eso está la iglesia cristiana hoy en día. Por eso cuando vino Jesucristo, entremos en materia de la autoridad. Jesucristo, Él empezó a hacer milagros, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, y multitudes seguían a Jesús. Lo seguían a Jesús por los milagros. Él era el que sanaba, Él era el que ayudaba a la gente. Y un día de la multitud escogió a 12 personas, 12 varones, para llamarles discípulos y discipularlos en la autoridad. En autoridad, así como Cristo es la autoridad de Dios, ahora los hombres en la tierra recibirían autoridad en Cristo. A esto vino Jesucristo, a restablecer la autoridad perdida de Adán y Eva. Adán y Eva perdieron la autoridad, pero en Jesucristo se recupera esa autoridad. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, donde Jesucristo llamó a los 12 discípulos que conocimos como los apóstoles del Señor Jesucristo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Revisemos este versículo que es fundamental. Aquí habla de la poder y delegación de autoridad. Autoridad sobre los demonios. Sí. Aquí la Biblia habla de una manera específica. Cuando Dios creó a Adán y Eva, allí la Biblia dice que Dios le dio señorío sobre la creación, sobre los peces, las aves, las plantas y lo que se arrastra en la tierra, las bestias. Pero aquí de manera específica, aquí la Biblia ya habla de demonios. Habla específicamente de que todos los tenemos demonios. Autoridad sobre los Todos demonios. los demonios, dice. Porque ¿quién es el que engaña al hombre? El demonio. Son los demonios que están engañando la mente, así como Eva fue engañada. Los demonios siguen aquí en la tierra. Y aquí Jesucristo dijo, a todos los demonios y de para cualquier sanar, categoría, y para sanar enfermedades de cualquier tamaño. de cualquier tamaño. O sea, todos son Todos. todos los demonios. Esta es la autoridad que vino a dar Jesucristo a todo cristiano, hombre o mujer. Solamente tenemos que creer lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas y ejercitar el poder. Porque si yo, siendo cristiano, sé que tengo el poder sobre los demonios, pero no ejerzo el poder, cuando los demonios están atacando mi cuerpo, cuando los demonios están atacando mi matrimonio, están atacando mis hijos, están atacando mi casa, están atacando mi trabajo, están atacando mi economía, están atacando mi ciudad y no hago nada, quiere decir entonces que no estoy ejerciendo la autoridad ya dada por Jesucristo. Y que no hay fe ahí tampoco. Y entonces habrá un vacío de autoridad. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de los jueces, que cuando no había rey, cuando no había autoridad, el pueblo cada quien hacía lo que bien le parecía. Se desviaba Era por una completo. anarquía. Sí. O sea que por eso estamos viendo tanta violencia en la tierra, tanta confusión, porque los demonios están sueltos.
andan moviéndose de un lado a otro, haciendo su obra, y no hay cristiano, hombre o mujer, que detengan a los demonios. A esto vino Jesucristo, vuelvo a repetir, Cristo no vino a que fuéramos religiosos, sino que tuviéramos autoridad, poder y autoridad sobre todos los demonios. Hay algo muy interesante en Mateo 10:1, por ejemplo. Si lo leemos en nuestra Biblia, Mateo 10:1, allí nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto dice nuestra Biblia en español. Ahora, si lo vemos en la Biblia inglesa, por ejemplo, por ejemplo, la King James, la Biblia del rey Jacobo, no dice allí autoridad, sino dice poder. Entonces, aquí vemos que en un mismo versículo, aquí unas Biblias usan el término autoridad y otros usan el término poder. Y, en fin, lo que importa es que tenemos que tener las dos cosas para echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos, la autoridad y el poder. Sí, porque la autoridad es el derecho que Dios nos da para ejercer el poder. Para ejercer el poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo nosotros vamos a echar fuera demonios? En el nombre de Jesús. Esa es la autoridad. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, pero en el poder del Espíritu Santo estamos ejecutando la palabra y le decimos, demonio, te vas fuera de un cuerpo, te vas fuera de un territorio en el nombre de Jesús. Así que la autoridad y el poder van de la mano. Donde está la autoridad de Dios, está el poder. Donde está el poder, está la autoridad. Y como dice el pastor, aquí en Mateo 10, aquí está hablando de autoridad, pero en la Biblia inglesa dice poder. Porque donde está la autoridad está el poder, y donde está el poder está la autoridad misma de Dios. Porque dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra las personas, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tenemos que usar ese poder y esa autoridad sobre los demonios. Sobre los demonios. Aquí en Mateo capítulo 10 usan otro término, ya no le llaman aquí demonios, sino le llaman espíritus inmundos. Para echarlos fuera. Es otra forma de conocer a los demonios. Y para sanar toda enfermedad y dolencia. Espíritus inmundos que están ocasionando enfermedades en el cuerpo. Son espíritus. La ciencia médica habla de virus en el medio ambiente, pero esos virus entran al cuerpo y en el cuerpo atacan la debilidad del cuerpo, el sistema inmunológico debilitado. Pero nosotros debemos entender que esto es espiritual. Lo que se están moviendo son espíritus que no vemos, pero que están haciendo su obra destructiva en las células del cuerpo. Las enfermedades están allí en la célula. Una célula dañada empieza a dañar a otra célula. Todo esto la ciencia médica lo ha ido descubriendo. Y digo descubriendo porque todo esto Dios lo estableció desde el principio en el cuerpo humano. El que creó las células fue Dios. El que creó todo cuerpo o todo órgano interno del cuerpo fue Dios. Y Dios estableció la sabiduría y la ciencia en el ser humano, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, para que el hombre investigara y empezara a conocer lo que Dios ya había establecido. Y todo lo que Dios ha permitido en la ciencia humana, tecnología, etcétera, es para la ayuda misma del ser humano. ¿Para qué existe la ciencia médica? Para ayudar a los enfermos.
aquellos que posiblemente no conozcan nada de la Biblia, no conozcan nada de Dios y no tengan un recurso de autoridad y poder para reprender inmediatamente espíritus, bueno, pues allí está la ciencia de apoyo, de ayuda, pero es solamente, podríamos decir, un paliativo, no es la solución está en lo espiritual. Por eso, toda persona debe conocer la raíz de los males y la raíz tiene que ver con lo espiritual. A esto vino Jesucristo a poner el hacha, dice la Biblia, sobre la raíz de todos los males. Aquí tenemos a Jesucristo dando la autoridad y el poder a seres humanos, 12 discípulos, y ellos empezaron a servirle al Señor. Pero vamos a ver cómo se manifiestan los demonios, o vamos a conocer un poquito sobre lo que son estos espíritus que están operando en personas. Y todo comenzó en el ministerio del Señor Jesucristo, porque Jesucristo iba a las sinagogas a enseñar la palabra hablada. Cuando se habla la palabra de Dios, los demonios tiemblan ante la palabra de Dios. Es la palabra liberadora. Los demonios se descubren. O sea, los demonios no pueden estar ocultos ante la palabra que se está predicando o enseñando. Por eso todo cristiano debe estar hablando la palabra, hablar de Jesucristo en el trabajo, en la calle, donde sea, para que las personas sean libres. ¿Cuántas personas dicen, yo tengo dolor de cabeza? ¿Cómo no saber que ese dolor de cabeza es espiritual? Personas que dicen, me siento muy oprimida. Bueno, la opresión tiene que ver con lo espiritual. Otras personas dicen, yo me siento en un estado deprimido. Entonces, todos esos son espíritus malignos. Son espíritus que están atacando al ser humano. El sistema nervioso central. Están atacando y nadie puede percibirlo. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda en todo ello. Por eso hay que reprender. Por eso tenemos que usar la autoridad y el poder para es ejercer la autoridad. Claro. Y cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando reconozca en Jesucristo la autoridad de Dios. Solamente en el nombre de Jesús podemos ejercer esa autoridad. El enemigo último que tenemos aquí en la tierra se llama la muerte. La muerte está al acecho, es un espíritu. La muerte es un espíritu, está al acecho y puede estar afectando por medio de una enfermedad. La enfermedad puede estar en el cuerpo latente, hay enfermedades crónicas, enfermedades heredadas, y bueno, hay que empezar a conocer la manera en estar reprendiendo todo tipo de enfermedad. Jesucristo dijo, les doy autoridad sobre todo tipo de demonio, cualquier tipo de enfermedad. Todo esto es fe. La fe tiene que ejercitarse. Y aquí en Marcos capítulo 1 encontramos cómo Jesucristo empezó su ministerio en una sinagoga y allí había una persona, dice la Biblia, con un espíritu inmundo. Esta persona en su cuerpo alojaba a un espíritu. Los espíritus se transportan en cuerpos humanos. Así que debemos saber dónde están siendo ubicados los espíritus. Y bueno, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo conocemos a una persona? Por lo que habla. Si yo estoy oyendo a una persona que solamente está maldiciendo a otras personas, su lenguaje es un lenguaje de maldición en su boca. O de grosería. Es de grosería. Quiere decir entonces que está contaminado dentro de su cuerpo. Hay espíritus que están gobernando su mente, su alma, su habla. Necesita ayuda esa persona. Esa persona necesita la salvación en Cristo y la liberación en Cristo. Así que necesitamos predicarle el Evangelio de Jesucristo a esa persona, porque solamente Jesucristo puede cambiar
la forma de pensar y la forma de hablar. Una persona puede ser muy mal hablada, pero cuando viene Jesucristo cambia. Y esa persona, en lugar ya de hablar esas palabras que antes decía, ahora dice: Dios te bendiga, bendiciones. Son palabras que tienen que ver con la bendición al prójimo. Cambia todo. Por eso tenemos que tener el entendimiento de lo que sucede aquí en la tierra. La Biblia dice que estamos en los tiempos de mucha violencia, y la violencia es por las palabras que se van emitiendo, las malas palabras que violentan la ciudad. Así que por eso necesitamos predicar mucho a Jesucristo. Veamos cómo se muestran los demonios o cómo se alojan los demonios en un cuerpo. Vamos a leer en Marcos 1 del 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hasta allí. Aquí tenemos entonces a Jesucristo enseñando las Escrituras con autoridad, dice la Biblia. La autoridad que venía de Dios. La tenía Jesucristo. Era la autoridad sobre los demonios. Y en esa sinagoga se manifestó el demonio. El demonio habló. Aquí tenemos la enseñanza de quiénes son los demonios. Los demonios son personas. Las personas hablan, sienten, las personas toman decisiones. Todos nosotros somos personas. Nosotros pensamos, razonamos, tomamos decisiones, tenemos emociones, reímos, lloramos, somos sentimentales porque somos personas. Igual los demonios. La diferencia entre nosotros y los demonios es el cuerpo de carne. Nosotros sí tenemos legalmente un cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio desde el vientre de nuestra madre. Hemos nacido con este cuerpo que Dios nos los dio. Así que legalmente nosotros estamos bien en el planeta Tierra, pero los demonios no. Los demonios andan buscando un cuerpo donde manifestarse, y aquí dice la Biblia, versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. O sea que este espíritu inmundo se había alojado dentro del cuerpo humano, y desde allí empezó a manifestarse. Usó la boca de esta persona, usó el cuerpo de esta persona, porque aquí la Biblia dice que se oyó que habló y dijo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?». Es el demonio hablando por la boca de una persona. Así que los demonios tienen la necesidad de usar un cuerpo para manifestarse. Y aquí el demonio se descubre, ¿sí? Porque el demonio le dijo a Jesús: «Has venido para destruirnos». O sea que los demonios saben quién tiene la autoridad. Sí. Y la autoridad hoy está en la iglesia cristiana, está en hombres y mujeres. Por eso un cristiano debe ejercer la autoridad para poder liberar a los cautivos y poder ganar un alma para Jesucristo aquí en la tierra. Aquí los demonios conocen, dice aquí, versículo 24, «Sé quién eres, el Santo de Dios». Los demonios conocen. La Biblia dice que un día el apóstol Pablo estaba echando fuera demonios, sí, y otras personas vieron cómo el apóstol Pablo estaba echando fuera demonios. Eso está en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo estaba echando fuera estos espíritus, y había, dice la Biblia en el versículo 13,
unos judíos exorcistas ambulantes. 19, O sea 3. que quisieron imitar a Pablo, Sí. hacer lo que Pablo hacía, Solamente por imitación. imitando a Pablo. Y entonces dice la Biblia, aquí podemos leer el versículo 13 de Hechos 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos, ¿no?, de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí tenemos la enseñanza. Estos demonios conocían a Jesucristo Y a Pablo. y sabían quién era el apóstol Pablo. Los demonios saben quién es el verdadero cristiano, hombre o mujer aquí en la tierra. Los demonios saben quién está presto a ejercer autoridad contra ellos mismos. Por eso los demonios tiemblan, dice la Biblia. Y debemos nosotros, a los tiempos que estamos viviendo de nuestra generación, estar ejerciendo la autoridad. Bueno, realmente vemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él ejercía la autoridad, el poder y la autoridad. Y nosotros, como el pueblo de Dios y Cristo viviendo dentro de nosotros, también tenemos que hacer lo que Cristo hacía, ejercer la autoridad. Podemos leer el Evangelio de Marcos cuando Jesucristo da la gran comisión a lo que hoy es la iglesia cristiana. Marcos 16, 15, versículo 15 y 16 habla de la gran comisión, pero el versículo 17 y 18 habla de la autoridad delegada que ya Cristo nos ha dado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tenemos entonces la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia cristiana hace 21 siglos atrás. Hoy estamos en el siglo XXI y la palabra sigue siendo la misma. Hoy estamos en la generación de este siglo donde debemos estar ejerciendo toda autoridad y poder. Lo primero que dice la gran comisión, seres espirituales, echar fuera demoníacos. demonios, lo que primero Lo primero dice. fue, en mi nombre echarán fuera demonios. Así es. Porque fue lo primero que perdió Adán y Eva, la autoridad dada por Dios. Jesucristo recuperó la autoridad y ahora, al dar la gran comisión de la iglesia, está delegando esa autoridad. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En Lucas 10, 19, allí encontramos esta delegación también de autoridad cuando Jesucristo envió a 70 discípulos diferentes a los apóstoles. No solamente fueron enviados los apóstoles con autoridad, también a otros 70 discípulos Jesucristo los envió. Y esta es la palabra que Cristo hace énfasis con respecto a la autoridad delegada. Lucas 10, 19. Pero el 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que descubrieron que tenían autoridad. Así es. Sí. Echando fuera demonios. Y entonces Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El diablo no puede sostenerse en su reino cuando estamos en la tierra echando fuera demonios. ¿Y el 19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Son importantes estos dos versículos que se han leído porque aquí habla primeramente de los requisitos que hay para la vida eterna, para el rapto de la iglesia. Jesucristo dijo, no se regocijen que tienen autoridad. La autoridad es cosa normal en la vida cristiana. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene autoridad. Pero para ejercer la autoridad tenemos que ser discipulados. Es el trabajo de todo pastor, el apóstol, profeta, evangelista, maestro, enseñar cómo ejercer la autoridad. Un niño hay que enseñarle cómo ir conociendo y ejerciendo la autoridad de Dios. Así que hay que enseñar. Jesucristo dijo, no se regocijen que tienen autoridad, porque muchos creen que por el hecho de tener autoridad ya están camino al cielo. No, la autoridad es para la tierra, para el planeta Tierra. Los demonios están en la tierra, los demonios no están en el cielo, están aquí en la tierra. Por eso Dios nos dio la autoridad contra los demonios que están aquí en la tierra. Pero para irnos al cielo, bueno, Jesucristo habló del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sobre todas estas cosas no hay ley. No hay ley. Así que nosotros ejercemos autoridad para ayudar al prójimo, para que el prójimo sea libre, pueda ser sanado y pueda ser salvo en Cristo Jesús. Es el propósito por el cual todo cristiano está aquí en la tierra, para servirle al Señor Jesucristo. Así que, amigo, amiga, queremos hacer un llamado a tu salvación. Toda persona necesita ser salva. Jesucristo vino por la salvación de toda persona en la tierra y después Él nos da la autoridad. Solamente tienes que aceptar a Jesucristo, recibir a Jesucristo y empezar a caminar en obediencia a las palabras o los mandamientos que Cristo nos ha dado. Puedes repetir después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Mi cuerpo lo dispongo para ser casa habitación del Espíritu Santo. Tu presencia, Señor Jesús, entra a mi cuerpo. Sé el Salvador de mi vida y el Señor de todo mi ser. Yo reconozco tu sangre preciosa que derramaste en la cruz y hoy yo confieso a Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado ya del territorio del enemigo al territorio de Cristo por la palabra declarada en tu boca. Creíste y lo confesaste con tu boca. Esta es la salvación por fe, no por obras, sino por fe. La fe que viene de Dios. Solamente hay que creer y aceptar a Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Así es. ¿Quieres despedir? Sí, nos vemos Dios mediante el próximo sábado aquí a las 11 del día. Sigan adelante con Dios, guarden su palabra y ejerzan el poder y la autoridad. Les amamos, Dios los bendiga. Bendiciones.